Muy buenas tardes. Me place poder saludarles y dar la bienvenida a este encuentro grupal. Agradezco a cada una de ustedes, compañeras, por el compromiso, la disposición colaborativa y pues el objetivo de este encuentro es poder dialogar un poco acerca de la parte del diagnóstico organizacional que realizamos en la fase anterior y poder socializar también esa guía de lectura que nos permitía hacer ese acercamiento a, a todo un procedimiento, ¿sí?, metodológico que nos acerca también a cómo hacerlo y ponerlo nosotros en práctica en este ejercicio. Seguidamente y ya finalizando, entonces a realizar una lluvia de ideas eh, para poder nosotras hacernos, digamos, plantearnos las posibles acciones o las posibles actividades de la acción psicosocial que vamos a diseñar e implementar. Somos el grupo número 70, conformado por las compañeras Lady, Helen y Yaira, y quien les habla, Heidi Joana Murillo. Entonces, a partir de aquí, entonces vamos a estar socializando entonces el tema del diagnóstico psicosocial, perdón, el diagnóstico organizacional. Bueno, pues nuestro diagnóstico realmente es bastante básico, es bastante, no es tan problemático. Realmente son mucho más los aspectos positivos que pudimos encontrar que los aspectos negativos, y esos aspectos que consideramos negativos son más bien como se pretenden intervenir como una prevención del deterioro del bienestar laboral, ¿sí? Más bien como con esa intención, porque pues la identificación del caso nos permite evidenciar que el grupo presenta bastante funcionalidad en el trabajo, percepciones positivas en el entorno laboral. Sin embargo, se evidencian algunas señales de alerta que están relacionadas con estrés, con fatiga acumulada, ¿sí? La mayoría de los participantes se percibe con un nivel alto de estrés, lo que pudiera entonces afectar progresivamente su bienestar integral si no se interviene. Entonces aquí es donde les decía que nuestra visión es como más preventiva, porque en este momento ellas funcionan como empresa, como en sus labores, ellas están funcionando, pero hay un riesgo de que eso al no intervenirse entonces pueda afectar, vaya afectando progresivamente el bienestar, y también, como lo planteaba algunas de ustedes en sus trabajos, también pudiera afectar el clima laboral, que me parece un punto importante, que muchas veces con el estrés, pues también nuestras conductas tienden a ser un poco negativas si no sabemos cómo regular ese estrés, y terminamos muchas veces con afectar las relaciones laborales. Entonces, digamos que eh, se concluye que el bienestar actual de los participantes de la Fundación Semilla de Mostaza es funcional, de acuerdo a los dos instrumentos aplicados, pero no plenamente equilibrado, ¿sí?, sino que requiere unas acciones orientadas a fortalecer algunas estrategias de, de manejo del estrés y de la demanda laboral, además de un factor allí importante, que es esa coherencia entre esos recursos positivos que ya se poseen y los factores que están interviniendo como contribuyentes al estrés. Quisiera escucharlas a ustedes. Si alguna tiene algo que aportar, que decir.
o corroborar, también es válido. Igual todas trabajamos el mismo ejercicio. Las escucho. Compañera, sí, como usted nos plasmaba, a partir de los resultados tenían el diagnóstico organizacional de la Fundación Un Grano de Mostaza. Se puede proponer las siguientes ideas para construir de manera colaborativa la parte de acción psicosocial, porque como usted nos plasmaba, hay como una ventaja y desventaja al mismo tiempo en el lugar. Pues podemos decir que esta idea puede servir como base para que de manera conjunta entre los participantes de la organización se priorice las necesidades más importantes y se diseñe una acción psicosocial que permita como un ajuste al contexto de la fundación. Podemos tener en cuenta como el desarrollo de estrategias para mejorar el trabajo en equipo y la resolución de conflictos, que es algo que... Permíteme, permíteme Sí, que te voy a interrumpir porque esta parte la vamos a tratar al final. Por ahora solamente el diagnóstico y las ideas, entonces las tratamos ahora en tercera medida. Ese es el orden pues que hemos propuesto. ¿Sí? bueno, excelente. Sí. Listo. Gracias, compañera, muy valioso. Ahorita te escuchamos con todas las ganas. En cuanto al diagnóstico, sí. Pues sí, compañeras. Yo quisiera hablar un poco sobre en cuanto al diagnóstico y más que todo adentrarme a lo que fueron pues los hallazgos y pues pudimos evidenciar que en este diagnóstico organizacional pues habiéndolo realizado de acuerdo a los Compañera Lady, cierra el instrumentos. micrófono, por favor. Qué pena, no se entiende. Entonces, ahí. Continúa, compañera Yaira. Pues teniendo en cuenta la aplicación de los instrumentos SMPO40 y el QVLG, pues estos a nosotros nos permitieron, pues digamos, lo que fue evaluar esos aspectos que son relacionados con la salud mental positiva ocupacional y también sobre el bienestar y los trabajadores de esta organización del granito de mostaza. Y bueno, a partir de estos resultados obtenidos, se pudo identificar, digamos, que esos trabajadores presentan esas condiciones favorables en cuanto al bienestar laboral y también en cuanto al desempeño de las funciones que cumplen dentro de esta fundación. También se pudieron evidenciar estas fortalezas importantes, digamos, como ese compromiso con las actividades que ellos realizan dentro de la misma. Y algo que también se evidenció fue el sentido de pertenencia hacia la organización, digámoslo, como tener esa responsabilidad y esas relaciones interpersonales positivas dentro del entorno laboral. También otros aspectos que digamos que existen en un ambiente organizacional relativamente, digamos, lo que es estable y funcional, y esto de alguna forma como que favorece el cumplimiento de los objetivos institucionales y sobre todo el desarrollo de las actividades dirigidas en la comunidad beneficiaria, que en este caso pues es la fundación. Y pues, sin embargo, aunque se identificaron estas condiciones que son positivas, también aquí como hallazgo se evidenciaron, digamos, algunas situaciones que en un momento, puede ser más adelante, pueden convertirse en esos factores de riesgo si no se intervienen, digamos, de manera oportuna. Es decir, si ya se está viendo este hallazgo, empezarlo a trabajar ahora y no más adelante, ¿cierto? También entre estas situaciones se encuentran, digamos, las señales que se evidenciaron que fue de cansancio físico y emocional, sobre esa presión derivada, digamos, a, a las responsabilidades laborales, porque pudimos evidenciar que algunos no solamente tienen ese empleo como tal, sino que tienen, digamos, otra carga externamente, digamos, a las horas de trabajo que ellos cumplen en esta fundación.
Y además también se considera importante tener en cuenta, o sea, como que esa participación que asumen, esa responsabilidad que tienen, digamos, su familia, el contexto laboral, digamos, esto le puede generar un mayor nivel de desgaste y también afectar como ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal de estas personas. Y pues, digamos, a partir de estos hallazgos, eh, yo, como ya se había manifestado, eh, eh, grupalmente, el grupo, pues nosotros definimos pues lo que fueron esas dimensiones principales, que era pues como orientar la propuesta de intervención psicosocial. Como ya lo habíamos manifestado en el foro colaborativo, la primera dimensión corresponde al estrés laboral, pues debido a esas señales de agotamiento y a esa presión identificada durante el diagnóstico. La segunda fue eh, la segunda fue esa dimensión La del estrés demanda. laboral, que está pues relacionada con esas exigencias, esas responsabilidades propias de las funciones desempeñadas, digámoslo, dentro de la organización. Y la tercera dimensión también corresponde a ese bienestar y ese autocuidado, considerando las necesidades de fortalecer esas estrategias, digamos que son orientadas al cuidado de la salud mental y a las emociones de los trabajadores. Sí, entonces ese fue como mi aporte en cuanto a la socialización de los hallazgos del diagnóstico. Ok, muchas gracias, compañera. No sé si alguna quiere agregar algo más que de pronto no se haya dicho o corroborar lo que ya se dijo. Ok, entonces vamos a proceder entonces a la guía de lecturas. Cada una entonces va a tener la oportunidad de poder exponer brevemente los hallazgos que tuvo a partir de ese acercamiento a esa lectura que cada una eligió y publicó en el foro colaborativo. Yo creo que, digamos, a modo de cierre para en la parte del diagnóstico, creo que estamos bastante en concordancia con con lo que es el diagnóstico de esta organización. Entonces, en resumen, tenemos aspectos positivos, bastantes aspectos positivos realmente, y unos factores psicosociales de riesgos asociados al estrés laboral por diversas causas. Bueno, entonces, si ya tienen por ahí la guía de lectura, podemos ir socializando. No sé si alguno de ustedes de pronto no ha participado, le gustaría iniciar. Compañera, por favor, ¿nos vuelve a mencionar? Me refiero a lo de la guía de lectura, para que vayamos socializando la guía de lectura. Ya que hicimos la socialización del diagnóstico, entonces procedamos. Les decía que si alguna de ustedes lo quiere iniciar, o entonces, Claro sí. que sí, Aquí veo un compañera. micrófono abierto de la compañera Yaira. Bueno, en cuanto a la socialización de la guía de lectura crítica, eh, la lectura que yo seleccioné fue la de Orozco Sanabria de 2024, que es titulada Guía de Promoción y Prevención de la Salud enfocada en riesgos psicosociales laborales. Eh, en cuanto a esta lectura abordada, yo puedo decir que la importancia en esta es de reconocer los riesgos psicosociales, digamos, estos que son presentes en los contextos organizacionales y cómo estos pueden afectar la salud física eh, de una persona, su salud emocional
y sobre todo su salud mental. Y pues aquí nos adentramos más que todo es a los trabajadores, cómo afecta su salud física, mental y emocional, ¿cierto? También el documento nos explica que factores como el estrés laboral, como la sobrecarga de trabajo, como la presión constante, estas son como las condiciones organizacionales que son inadecuadas y ese agotamiento emocional, digamos, que puede generar afectaciones significativas, tanto en el bienestar de las personas como también en su funcionamiento de las organizaciones. También la lectura resalta, y es muy importante, la necesidad de implementar estrategias de promoción y prevención que de alguna forma permitan como que fortalecer ese ambiente laboral y saludable. Y digamos que de alguna forma mejora como esa calidad de vida en los trabajadores. Un ejemplo muy claro que a todos nos ayuda es hacer las pausas activas. Todo trabajador debe tener como ese espacio para sus pausas activas. Nos dicen que después de cada 2 horas, perdón, debemos levantarnos, hacer nuestros estiramientos de nuestro cuerpo y pues pienso yo que es muy importante hacerlo eh, dentro de estos espacios laborales. Y qué bueno que los jefes pues empiecen pues como a involucrar esto y hacerlos partícipes a los trabajadores. También yo considero que la lectura tiene, digamos, una relación directa con el diagnóstico organizacional, porque esta es como la que va a realizar o la que realizamos nosotros en esta fundación, un granito de mostaza, ¿cierto? Ya que digamos que en ambos casos se evidencian, digamos, esas situaciones relacionadas con el estrés, como los empleados de esta fundación lo manifestaron en varias ocasiones, ese estrés laboral que ellos sentían, ¿cierto? Ese desgaste emocional y también esa necesidad de poder fortalecer el bienestar de esos trabajadores. Y pues también algo que quiero decir frente a esta lectura es como aportar esos fundamentos teóricos que son importantes para la construcción, digamos, de la acción psicosocial, debido a que esta nos permite comprender, digamos, esas problemáticas, identificarlas y más que identificarlas, como que orientar a esas posibles estrategias de intervención que son enfocadas o que deben de ser enfocadas en la prevención y promoción del bienestar laboral, en este caso pues para los trabajadores como tal. Entonces, pues ese es pues, mi aporte en cuanto a la socialización de la guía de lectura crítica. Muy bien, compañera, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra quiere? Compañero, a mí me correspondió la lectura de Bocanegra de Luna, que se plasmó en el año 2010. Esta lectura nos explica, nos hace entender que las víctimas de delito en diferentes centros de atención en Bogotá, los autores explican que muchas personas víctimas de violencia o abuso o delito necesitan una sola ayuda legal, por decirlo así. Necesitan también un apoyo psicológico, social, para poder recuperarse emocionalmente. La investigación muestra que algunos centros de enfoque más en lo jurídico, es decir, en denuncias, procesos legales, de orientación sobre derechos. Otros centros trabajan de manera más integral, brindando como un acompañamiento emocional, orientación social y apoyo psicológico. El artículo resalta que uno de los mayores problemas es la falta de articulación entre las instituciones. Esto significa que en ocasiones las víctimas deben pasar muchas entidades y recibir como un seguimiento continuo, lo cual puede
aumentar el sufrimiento emocional. También destaca mucho este autor que una atención integral ayuda a que las víctimas se sientan escuchadas, protegidas y acompañadas durante el proceso de recuperación. Bueno, digamos, como un resumen de lo que acabo, digamos, de expresar o decir, dice que este artículo estudia diferentes modelos de atención en víctimas de delito mediante la revisión teórica y observación de centros especializados. La autora identifica fortalezas, debilidades en los servicios ofrecidos. Se evidencia que algunos modelos priorizan la atención jurídica, mientras que otros incluyen el apoyo psicosocial y la parte psicológica, y la parte social. La investigación incluye que la atención a víctimas debe ser interdisciplinaria e integral, articulando diferentes profesionales e instituciones para organizar protección, recuperación emocional y acceso a la justicia. Un ejemplo claro es una mujer víctima de violencia intrafamiliar. Digamos que en este caso, trayendo como a colación un ejemplo, llega a una institución únicamente, le ayudan a poner la denuncia, aunque el proceso legal avanza. Nadie le brinda apoyo emocional ni acompañamiento psicológico. Esto puede hacer que la víctima continúe sintiendo miedo, ansiedad o depresión, ¿sí? Otro aspecto validado es que esto tiene como atención psicológica para manejar el trauma, orientación jurídica sobre sus derechos, acompañamiento social para acceder a la red de apoyo y seguimiento constante de su caso. Como explicación importante, decimos que permite que estos estudiantes de psicología no solo lean información, sino que analicen y cuestionen y comprendan profundamente las problemáticas sociales y psicológicas. Ayuda a identificar si una intervención realmente beneficia a las víctimas. Digamos como que si fuera una ventaja o una desventaja a la hora de la situación. Permite reconocer fallas en el sistema de atención y, por ende, facilita proponer soluciones más humanas y efectivas. En este caso, la lectura crítica, esta permite comprender que las víctimas necesitan mucho más que ayuda legal. Requieren atención emocional y social o acompañamiento constante para lograr una recuperación integral, que en el caso de la empresa se visualiza mucho, ¿sí? Como nosotros habíamos mencionado anteriormente. Bueno, estas tienen una fortaleza, pero también se visualizó una desventaja como tal, que le pueden jugar como en contra a los que están allí trabajando en ese lugar. Entonces, como la explicación que doy acerca de la lectura que me corresponde. Muchas gracias. Bueno, la lectura que yo cojo es la de Solano Castro en el año 2023. El título de esta investigación es la estrategia de gestión de talentos humanos en pequeñas y medianas empresas peruanas. El estudio del análisis es la importancia de las estrategias de gestión de talento humano en las pequeñas y medianas empresas, destacando su impacto en el desempeño laboral y el bienestar de los trabajadores. También la investigación del enfoque cuantitativo con aplicación de instrumentos de recolección de datos a los trabajadores. Se analizan también varias relaciones con la gestión de talento humano, clima organizacional y el desempeño laboral. También se evidencia que la adecuada gestión del talento humano junto con la capacitación y un buen clima organizacional influyen positivamente en el rendimiento y el bienestar de los empleados. También existe una pequeña diferencia en esta lectura entre la gestión de talento humano que afectan el desempeño laboral y el bienestar de los trabajadores. Como objetivo podemos decir que es analizar la estrategia de gestión de talentos humanos que contribuyen a mejorar el desempeño y el bienestar de pequeñas y medianas empresas. Se te cerró el micrófono. Compañera Helen. ¿Me escucha? ¿Me confirman si me están escuchando?
Sí, compañera. Yo creo que la compañera Helen tiene dificultad con lo del micrófono. Ok. Bueno, entonces voy a continuar y le damos tiempo entonces para que ella pueda terminar lo que tenía allí iniciado. Bueno, en cuanto a la lectura que yo seleccioné para este ejercicio, titula Intervención psicosocial cognitivo-conductual para el manejo del estrés en docentes universitarios. Este es un estudio realizado por Omar Manuel en el 2025, es de apellido Bojorquez, es como difícil de pronunciar para mí. Curioso porque es un estudio que se realizó dentro de la universidad, nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia, en la sede de Bogotá. Se realizó a un número de 9 docentes y el estudio pretendía poder abordar el tema del estrés laboral de estos docentes universitarios del programa de psicología. Entonces, creo que eso me llamó la atención cuando se nos dijo, elijan algo y tráiganlo acá como para socializar. Entonces, preciso porque nosotros estamos en este proceso en la psicología de la UNAD y pues también vemos cómo los docentes también están en un entorno laboral y también son objeto de sufrir de estrés o padecer el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica que está presente y que la dificultad no es tanto tenerla, porque todos experimentamos el estrés en algún momento, sino cómo la regulo, cómo la manejo de tal manera que no se vuelva crónico. Entonces, preciso este estudio aborda ese riesgo psicosocial, que en el estudio está caracterizado por agotamiento físico, emocional, mental, que además se parece mucho a lo que nosotros estamos trabajando. Una de las cosas más llamativas de este estudio es que aborda la intervención psicosocial desde el enfoque cognitivo-conductual. Me interesaba saber por esa relación, cómo se pudieran articular unos enfoques que son centrados, pues son generalmente más, digamos, terapéuticos, con esto de lo psicosocial. Articula tanto estrategias del propio modelo o del propio enfoque, hablando de reestructuración cognitiva y de regulación emocional y otras técnicas allí, junto con estrategias metodológicas de la acción psicosocial o de la intervención psicosocial relacionadas con, por ejemplo, grupos focales y estrategias participativas. Entonces, todavía no me queda muy claro cómo esto pudiera darse, porque casi siempre se nos está hablando de la acción psicosocial como algo pareciera aislado a las metodologías tradicionales. Pero aquí se hace un abordaje desde lo psicosocial, pero con estas herramientas también que ofrece la intervención cognitivo-conductual. Otro aspecto importante que quiero resaltar acá es la parte, pues hablando más de la parte metodológica, se hablan de unas fases metodológicas. Me parece importante porque precisamente este es el ejercicio que estamos haciendo. Tenemos que discriminar todo por fases. Tenemos que decir cuál es el procedimiento que estamos realizando. Y acá en el estudio de este estudiante, creo que era para graduarse de la carrera de psicología,
Entonces estableció unas fases que fue el diseño de instrumentos, la selección de la muestra, la aplicación preliminar, el análisis de la información, la redacción de los resultados. Entonces era diseñar, pero también implementar. Y se utilizaban pues diferentes instrumentos y técnicas. Dentro de nuestro ejercicio para el diseño de esta acción psicosocial se nos plantea una ficha metodológica en la que hay que precisamente describir estos aspectos. Cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar y demás. Desde aquí ya estoy viendo la relación. Una de las variables fundamentales o principales del estudio en el abordaje del tema del estrés laboral tenía que ver con factores personales. Entonces estaban diciendo que el estrés laboral en los docentes se relaciona tanto con factores personales como con factores psicosociales. Dentro de los factores personales, por ejemplo, se evidenciaba la autoexigencia de los docentes, el perfeccionismo y la dificultad para desconectarse del trabajo. Eso eran, digamos, dentro de los factores personales que se identificaron, que son, digamos, que propician, digamos, esa condición de estrés digno de ser intervenido, propicio de ser intervenido. Dentro de los factores psicosociales se identifica la sobrecarga laboral, el clima institucional y la inestabilidad contractual. Entonces vemos allí esa relación. Todo desde la intervención cognitivo-conductual dentro de esta intervención en el campo organizacional. Entonces, otra de las cosas que me parece fundamental es cuando se nos dice cuál es el objetivo del artículo. Entonces, indaga uno, digamos, dentro de este estudio que se presenta, pues se ofrece el fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento de bienestar psicosocial y luego nos dice, digamos, este es un qué, luego nos dice un para qué y luego nos dice un mediante qué, ¿cierto? Entonces, la intención del estudio era poder fortalecer y esto entonces para poder de pronto mejorar el manejo del estrés laboral en los docentes de la UNAD de Bogotá y esto es mediante el diseño de un programa de intervención psicosocial basado en el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, el hecho que sepamos como que, bueno, cómo vamos a diseñar el objetivo principal o el objetivo general, es una ayuda grande desde este ejercicio. Digamos que así como que para ir cerrando, porque igual son muchas cosas aquí importantes, pero se nos dice cuál es esa relación. Bueno, esa relación precisamente es la presencia del estrés laboral en los participantes evaluados y esos factores, de alguna manera se relacionan esos factores tanto organizacionales como personales, ¿sí? Dentro de nuestro estudio también. Y dentro de las estrategias que se proponían, pues bueno, ahorita vamos a profundizar un poquito en eso, pues yo aquí planteaba algunas cositas como que ya tenía una aproximación como a cuáles pudieran ser esas áreas a evaluar, como la regulación emocional, el manejo del tiempo, decía yo en ese momento. Claro que esto tiene que ver mucho con la gestión de la demanda laboral, el manejo del tiempo, pero digamos que yo lo estaba presentando como más como de varias dimensiones. Y sí, en conclusión, la importancia de la lectura crítica en la formación de psicología es bastante importante. El hacer este ejercicio nos ayuda a poder acercarnos a experiencias reales que se realizaron en contextos reales, con estrategias metodológicas reales que nos permite a nosotros también poder tomar decisiones fundadas desde lo teórico, desde lo metodológico y poder articular esos conocimientos teóricos, en este caso para nosotros, con nuestras experiencias prácticas. Ese sería, digamos, mi aporte en cuanto a lo que me dejó la lectura, esta lectura de este estudio que se hizo con los docentes de la UNAD en Bogotá. Compañera Helen, estás de vuelta para que pudieras concluir con esta parte.
Compañera Helen. Buena, por aquí estoy, qué pena. En relación con la lectura de Solano Castro, podemos decir que existe una relación, ya que ambas evidencian la importancia de fortalecer el bienestar laboral y reducir factores de riesgo como el estrés y el desgaste emocional mediante una adecuada gestión organizacional. La conclusión que saco de esta lectura es fundamental en la formación en psicología, ya que permite analizar, comprender e interpretar la información de manera profunda, facilitando la toma de decisiones y el diseño de estrategias de investigación adecuada en el contexto real. Muy bien, compañera. Bueno, aquí tenemos un poquito de todo. Tenemos un poquito de... Yo creo que el tema que más se habla es del estrés laboral. Bueno, y en últimas, entonces, como para ir dando ya la última parte de este encuentro, es poder hacer entonces el ejercicio de lluvia de ideas. ¿Qué ideas tenemos? ¿Qué se nos ocurre que pudiéramos nosotros tener en cuenta a la hora de diseñar la acción? Desde la actividad se nos plantea que no son varias acciones, se nos plantea que es una sola acción por el tiempo, eh, y sí, la intensidad, digamos, de nuestra intervención en el contexto organizacional seleccionado, pues no va a ser mucha, así que se nos dice una sola acción, y esa sola acción debe tener 3 momentos: momento inicial, momento intermedio y momento de cierre. Entonces, todo lo que nosotros, las dimensiones que vamos a estar tratando, deben estar contenidas dentro de esa acción, con un objetivo general y pues los objetivos específicos, que son los que todos se deben de desarrollar en esa sola acción. Entonces, desde la guía de actividades se nos plantea que puede ser virtual o presencial. En este caso, para nosotros, yo creo que se nos facilita muchísimo más que lo hagamos de manera virtual, para que toda la tarea se pueda repartir y todas tengamos participación en el ejercicio que esperamos sea de beneficio para esta fundación. ¿Sí? Por supuesto, nosotros no vamos a pretender que vamos a solucionar todos los problemas que quizá ellos allá visualizan y experimentan, pero sí por lo menos tener una contribución desde lo psicoeducativo, ¿sí? Poder entonces brindarles algunas estrategias, algunas formas como ellos pudieran seguir implementando allá en su entorno. Entonces, digamos que teniendo en cuenta eso, podemos proponer qué estrategias poder nosotros, qué ideas se nos ocurren para la acción. Así, sin miedo, sin pena. Compañeras, pues yo digo que una de las estrategias que podemos implementar, que se pueden implementar, es la capacitación estratégica de autocuidado, el fortalecimiento del clima laboral y acciones psicosociales para prevenir el estrés y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. A ver si la cogí. Entonces, tú hablas de capacitación, estrategias de qué? De autocuidados, Uh-huh. fortalecimiento del clima laboral y acciones psicosociales para prevenir el estrés y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sí, ¿quién más? Compañera, yo aquí, en cuanto a la lluvia de ideas, pues como aporte pues a esta construcción colaborativa, considero que es importante desarrollar actividades que sean como orientadas al fortalecimiento del bienestar emocional y pues sobre todo a la prevención de los riesgos psicosociales que fueron identificados en el diagnóstico. Pues yo pensaría que sería muy bueno realizar talleres sobre el manejo del estrés. ¿Por qué? Porque pues
sabemos que la mayoría de las veces no hacemos pausas activas como trabajadores. Entonces es muy importante como que esos talleres del manejo del estrés, enseñarles cuáles son esos ejercicios que ellos pueden desarrollar dentro de su labor. Puede ser en su oficina o en el campo donde estén trabajando, pero que ellos sepan cómo van a hacer esos ejercicios sobre el manejo del estrés y sobre la regulación digamos, la regulación emocional. Pues también creo que es importante como actividades que vayan orientadas a ese fortalecimiento de las relaciones interpersonales, ya que pues esto puede de alguna manera contribuir a una mejor comunicación, digamos, en el trabajo en equipo y el apoyo emocional dentro de esta organización. Y también otra estrategia podría ser esa sensibilización de la importancia de la salud mental, como que espacios de charla sobre, valga la redundancia, la salud mental positiva y ocupacional y el equilibrio de las responsabilidades laborales y personales. Porque a veces escuchamos la palabra de salud mental, que nadie me robe mi paz, que nadie me robe mi tranquilidad, pero a veces ni siquiera el trabajador como tal puede saber qué es la salud mental, entonces es bueno como que hacer esa sensibilización sobre qué es y la importancia que tiene cuidar de nuestra salud mental en nuestra vida y sobre todo pues en el entorno laboral. Y pues yo creo que esto más que acobijar solo al trabajador, es como que a una empresa entera, como lo es pues la Fundación Granito de Mostaza, creo que aquí aplicaría para todos. Pues ese es mi aporte. Bueno, yo compañera. creo que es importante, sí, creo que sería importante como realizar jornadas de bienestar emocional con actividades relajantes como música, arte, pintura o danza, terapia recreativa que ayuden a disminuir el estrés y a fortalecer la unión grupal. O que, bueno, crear un espacio como para tomar su café, escucharse, donde semanalmente los participantes pueden como conversar libremente sobre sus emociones, experiencias, dificultades en un ambiente de confianza y apoyo. Puede ser implementar ideas de integración y convivencia que fortalezcan la relación interpersonal y generen un ambiente laboral más humano y positivo, crear círculos de apoyo emocional donde los participantes puedan sentirse escuchados, comprendidos, acompañados sin temor a ser juzgados. Pueden diseñar una campaña de llamada, cuidarme también es importante, puede ser enfocada en promover un autocuidado físico, emocional y mental dentro de la organización, o crear un programa de reconocimiento, llamado puede ser Sembrado Bienestar, donde se destaquen actitudes positivas, trabajo en equipo, compromiso institucional. Bueno, es una serie, digamos, de acción, de acción psicosocial en que la Fundación Un Grano de Mostaza puede, digamos, tenerlo en cuenta para ayudar a digamos, el fortalecimiento en medio de trabajo, ¿sí? Como grupo. Eso es como lo que yo propongo. Bueno, muy bien. Ya tenemos una cantidad de ideas. Pues sí, lo mío básicamente va es como con lo psicoeducativo. No muchas estrategias pues como de acción así como, eh, sino más bien, o sea, voy a decirlo así, brindar información, brindar reflexión guiada, es lo que propongo debido al alcance que tenemos con referencia a esta actividad. Entonces solamente pues como acciones dirigidas solamente a lo psicoeducativo, que estén relacionadas con las dimensiones pues que hemos estado ya hablando,
Aunque en cuanto a las dimensiones, no sé si de pronto miraron en el foro, yo les había dejado algunas propuestas en vista pues de la dificultad que habíamos tenido para reunirnos a hacer este encuentro. Empecé pues como a trabajar a partir de lo que ya había. La compañera Yaira había propuesto 3 dimensiones: demanda laboral, estrés laboral y autocuidado. En principio, yo hice un aporte pues como apenas un pequeño ajuste, estaba proponiendo algunas cositas y no sé si lograron ver, pero luego cuando ya me puse a detallar, porque dentro de la acción se nos dice que debemos de definir cuál es la problemática central que vamos a tratar, ¿sí? Entonces ya ahí yo vi algunas causas y efectos y entonces pensé que quizás sea buena idea proponer una dimensión que no es, digamos, no la hemos estado contemplando, pero sí se evidencia en el diagnóstico, y es la incoherencia, una leve, no es cosa mayor, ni siquiera es solamente un factor de riesgo como para atenderlo y no pasarlo por alto. Esa leve incoherencia entre lo cognitivo, lo socioafectivo, lo espiritual, tenemos sentido de vida, sentimos que esto tiene un propósito mayor, sentimos que esto, que tenemos recursos emocionales, que tenemos recursos cognitivos en cuanto a me siento competente, yo sé que puedo hacer esto, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Sí? Ahí entonces identificamos una leve dificultad, especialmente en el liderazgo, la directora y alguna, pues otra de las colaboradoras. Entonces ya me incliné como a trabajar de pronto, proponer la dimensión coherencia conductual que ya se había planteado dentro del diagnóstico, y el autocuidado proponerlo como la estrategia, ¿sí? No sale de nuestro entorno, porque de nuestro radar, sino solamente se modifica como para, no como un objetivo puntual, sino como una estrategia para fortalecer esta coherencia conductual entre lo psicológico y la conducta de ellas, por la evidencia pues que vemos en el estrés y cómo manejan el estrés, cómo se sienten ellas. Pues me atrevo a decir esto pues porque ya todas dijimos las ideas. Ahora sí, entonces entremos en detalle con las ideas. Hay algunas ideas aquí eh, que logré anotar. Acá, por ejemplo, la compañera ya está, Helen, dice de capacitación, estrategias de autocuidado. También yo cuelgo esto. La compañera también hace de, no sé si de pronto nos ayuda, pero a recordar, que no alcancé a anotar todo, no sé si alguna anotó todo, pues yo no alcancé a anotar todo, intenté pero no pude. Pero ella hablaba algo de prevenir el estrés, que prevenir el estrés, fortalecimiento del clima laboral, y me preguntaba si nosotros consideramos que hay una afectación en el clima laboral que pudiéramos sustentar desde el diagnóstico, porque eso es una hipótesis debido al estrés y que quizás no tienen todos los recursos, pero no sé si de pronto sí podamos justificarlo, porque dentro de la acción psicosocial hay una parte que dice justificación, entonces no solamente proponer las ideas, sino cómo las justificamos. Aquí vamos a hacer ese filtro. Entonces ahora sí vamos entrando. Y cuando dice prevención del estrés, pues yo diría que el estrés ya está. Ya no lo podemos prevenir porque ya está presente y está evidenciado en las pruebas. Entonces yo diría más bien que de pronto tuviéramos en cuenta, más bien es tratarlo, ¿sí? Como poder fortalecer las estrategias que para regular este estrés, en lugar de decir prevenir el estrés. No sé qué opinan ustedes al respecto. Y pues en el caso de que cuando se habla del manejo del estrés, Esa manejo es lo mismo que regulación. Pero entonces, a lo que
pues puntualmente es a cuando ella dice prevenir el estrés. Entonces yo digo, no es prevenir, sino intervenir porque ya está el estrés. Entonces digamos que esa estrategia de apuntarle a prevenir el estrés, de pronto no la pudiéramos justificar, no que no sea útil, sino que no la podemos justificar porque ya está, ya lo que justifica la prueba es la presencia de estrés. Y lo mismo que el fortalecimiento, pues no sé, aquí yo creo que estamos haciendo una mezcla entre propuestas de la acción y las dimensiones. Aquí hay una mezcla, pero bueno, ahí vamos. No sé si alguna quiera decir algo respecto a lo que se propuso. Por eso, pero como tú lo dices, o sea, el estrés ya está, pero en cuanto a la lluvia de ideas, pues sí decir, digamos, eh, una podría ser la realización de talleres sobre el manejo del estrés, porque obviamente el estrés está porque está, pero pues en ese caso no entraría allí. Sí, sí, pero yo me refería a las propuestas que estaba dando la compañera Helen. Ah, ya, ya, ya. Como venimos en orden, pues en orden, por eso les decía que se anotaron. Ella decía pues de capacitación, de estrategias de autocuidado, que esa yo creo que va por ahí acertadamente. Y la prevención del estrés. Ya la compañera Yaira hablaba de fortalecimiento del bienestar laboral, que es precisamente la dimensión macro que sí se vio afectada con el estrés, el bienestar laboral. Se evaluó salud mental positiva ocupacional y bienestar laboral. Entonces, hablar del fortalecimiento del bienestar laboral es precisamente un objetivo general. Ahí es donde debemos de apuntar todo, digamos, la acción, porque esa vendría a ser la dimensión macro que debemos atender. Así que me parece a mí que está bueno. Atender los factores de riesgo presentes, bueno, que entre esos está el estrés. Ella propone talleres de manejo del estrés, exactamente, habla de regulación emocional allí dentro, habla de sensibilización de la importancia de la salud mental. Eh, pudiéramos considerar tocarlo, pero no como un objetivo principal, pues porque ya vimos que nuestro objetivo es en cuanto al estrés. Entonces, pero digamos que pues se puede mencionar en términos generales, no sé, igual ahí a la hora de diseñar ahí vamos mirando cómo. Pero el tema de los talleres como estrategia, sí, me parece muy acertado. La compañera Lady sí se fue por lo grande, se fue por lo grande, ella habla de jornadas, de música, arte, danza, pintura, y aunque suena atractivo, de pronto no tenemos el alcance nosotros para proponer algo como esto de intervenir, ¿sí? Entonces pensaría yo que esa está muy grande, no sé qué opinan ustedes, habla de campañas, que ya el profe nos ha dicho, eviten campañas, eviten decir que van a hacer un programa, porque son actividades que requieren, o sea, son acciones que son muy grandes y que requieren otras acciones dentro de esas acciones, ¿sí? Entonces, el presupuesto de todo eso, movilizar personal, ¿sí? Entonces son cosas muy grandes que nosotros en este momento no estamos en capacidad de abordar. Entonces allí pensaría yo que de pronto nos toca aterrizarlo un poquito más, aterrizarlo más a lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Una sola intervención, una sola intervención. Pudiéramos pensar y como es virtual, más de una hora, mira, aquí estamos nosotros ya cansadas con como hora y media que llevamos aquí conectadas. Y escuchando al otro hablar siempre es fatigante, tanto para el que habla como para el que escucha es fatigante. Entonces es pensar como máximo una hora, pensaría yo como propuesta, no sé qué opinan ustedes. Yo voy a callarme para escucharles.
¿Y qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Sí, tengamos en cuenta entonces una que mencionó usted que no la tengo en cuenta, pero me gustaron, porque como es tanta información. Pero la compañera Helen también mencionaba algunas importantes y la compañera Yaira, ya que, bueno, ya sabemos que lo mío no tiene un poquito de relevancia por lo que no tenemos los implementos, pero sí lo que mencionaba alguna de la capacitación de la compañera Helen, yo creo que está bien, sí. Yaira que hablaba del manejo de estrés y algunas que mencionaba, entonces sí, creo que sí. Ok. Lo que tú propones es muy relevante, compañera. Muy Sí, relevante. Solamente que nosotros no tenemos el alcance para hacerlo. exacto. Si hubiera la oportunidad de que la fundación tuviera un psicólogo allí o se hiciera un programa especial, el impacto sería mucho mejor, mucho mayor para la fundación y para todo el personal que atienden. Pero como nosotros no estamos en capacidad de quedarnos allí por mucho tiempo ni financiar un programa de estos, entonces por eso, pero es supremamente relevante lo que tú propones. En cuanto a lo que yo les proponía era pues intervención basada en psicoeducación. Psicoeducación solamente, no es algo mayor, es solamente que de pronto nos distribuyamos las dimensiones que vamos a, primero definir cuáles son las dimensiones, que ya más o menos tenemos una aproximación. Y en adelante solamente es distribuirnos y diseñar la acción, cómo lo vamos a hacer, cómo se van a desarrollar esos tres temas dentro de una intervención, una acción psicosocial. ¿Sí? Y con referencia a lo que decía la compañera Helen, reitero, no es que esté mal, intervenir o prevenir el estrés debería ser nuestro objetivo. Por ejemplo, la compañera Yaira presentaba estrategias de regulación, pero también, pues, digamos, pudieran servir eventualmente o sirven al mismo tiempo como prevención de que un estrés se desborde, ¿sí? Es como regular. Pues, como les digo, el estrés es imposible que no esté, o sea, siempre va a haber estrés. Una demanda, estrés, aparece estrés, siempre va a haber estrés. El problema no es que haya estrés, el problema es cómo lo manejo, cómo no dejo que esto influya en mi funcionalidad laboral, ¿sí? Y cómo esto no, como decía la compañera Yaira, no interviene con mi vida personal, que de alguna manera el estrés laboral me venga a traer también problemas a nivel familiar o estrés en el ámbito familiar o en el entorno que yo me mueva, entonces, o que pueda afectar directamente mi salud, porque ya aquí vemos, por ejemplo, los síntomas pues, somatización, que entonces la somatización es eso, precisamente, el que no estoy manejando bien a nivel psicológico lo que me está, la demanda de mi entorno, y se exterioriza, mi cuerpo lo habla, ¿sí? Entonces ya empiezo con dolor de cabeza, me duele el estómago, de pronto me dan ganas de ir al baño me pongo estreñida, ¿sí? En fin, son tantas cosas. Y eso va muy relacionado ahí con el estrés. Y precisamente el estrés es esa sensación de que yo no estoy siendo capaz con esta demanda que me están poniendo encima. Entonces, eso es más o menos lo que ellas están sintiendo, pero el estrés ya está. Así como ya la compañera Yaira proponía el taller. Por ejemplo, un taller puede ser, es una estrategia psicoeducativa, un taller. Sino que ya se vuelve a lo más concreto, pero un taller es una estrategia psicoeducativa. Entonces, vayamos a ir concluyendo como para ir dándole cierre. Yo pensaría pues que nosotras vamos avanzaditas, aunque ya el profe nos dejó ahí una retroalimentación. Yo les había propuesto esta dimensión de coherencia conductual en lugar de... Al principio yo estaba encantada con la idea del autocuidado como estrategia directa, pero mirando esta parte para no dejarla así, entonces ya cuando hice el árbol de problemas me di cuenta que dentro de las causas está una brecha leve entre lo psicológico y lo conductual. Entonces ellas dicen una cosa, pero lo que se está evidenciando es otra, digamos, levemente, levemente.
Entonces, como hacerlas reconocer esa parte y poder guiarlas a una reflexión de cómo el autocuidado en la práctica, no solamente desde lo cognitivo, el pensar que yo soy, que yo puedo, que yo esto, sino que realmente eso se evidencie en el entorno laboral. No sé si de pronto aprovechamos y nos distribuimos de una vez las dimensiones y vamos pensando en qué hacer. Vi a la compañera Yaira muy motivada al hablar con el tema del manejo del estrés, que es regulación pues del estrés. No sé si quieras quedarte con este objetivo. Ustedes leyeron los objetivos de la propuesta que les hice. Pues el profe las aprobó, pero igual es importante que como equipo definamos si sí nos vamos a quedar con eso o ustedes dicen, no, sigamos con lo autocuidado directamente y lo hacemos. También es válido. La, la verdad, compañera, con cualquiera de las dos por mí está bien. Ok. Pues lo que diga la mayoría, yo me acompaño. Ok, entonces las dimensiones que tenemos son demanda laboral, sería cómo gestionan ellas, porque la demanda tampoco la podemos quitar, ese es otro problema. No podemos quitar la demanda que ellas tienen, ¿sí? Pero sí podemos de pronto proponer estrategias para gestionarla. Qué sé yo, no sé, se me ocurre de pronto cómo manejan el tiempo, de lo que hablaba ahora rato, no sé, que, bueno, alguien que la coja y de pronto se profundiza un poquito en eso y saca alguna estrategia. Yo pensaría que nos distribuyéramos como los objetivos y cada quien trabajara sobre eso para que avanzáramos. El profe está preocupado, yo lo siento ya con un tono como que, bueno, avance, ajá, y luego propongan la acción, porque ya no tienen tiempo, entonces ya debemos de ir como aterrizando las ideas. Qué pena, me disculpa, qué molestia. Lo que pasa es que ahorita tengo una reunión, entonces tengo que avanzar. En la reunión. Ya aquí, si quieren, yo voy cortando aquí la grabación y nos ponemos de acuerdo sobre la distribución de las actividades. Sí, señora, por favor, qué pena. Bueno, entonces de este modo damos por Sí. terminada esta socialización de las ideas propuestas para la acción psicosocial. Muchísimas gracias. Realmente el profe no va a revisar todo eso.